Imagenología especial. Protocolo de imagenología especial presentado por Lodi Mayerly Ferreira Moreno, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esofagograma. La preparación para un esofagograma, usualmente este examen requiere un ayuno de 6 a 8 horas. Se debe no masticar chicle antes del examen y no fumar. La patología tratada es una hernia hiatal. El trato y la comunicación asertiva con los pacientes debe ser con una pequeña presentación, informar al paciente acerca de la prueba que se realiza, retirarse la ropa y ponerse la bata, retirarse los objetos metálicos, posicionamiento del paciente en el equipo, explicarle al paciente cómo va a ser y preparar el medio de contraste. Metodología para realizar el estudio. Para el esofagograma existen dos técnicas, la contraste iónico y la del doble contraste. El procedimiento habitualmente comienza con un examen general de tórax en el cual incluye corazón, pulmones, diafragma y abdomen. Para el esofagograma hay dos técnicas, la primera que se realiza con contraste iónico, suspensión al 30% o al 50%, peso sobre volumen, y la segunda es la exploración esofágica a doble contraste. El esofagograma con contraste único se inicia en posición de pie o erecta, se coloca un recipiente en la mano izquierda del paciente cerca del hombro izquierdo. El tecnólogo pide al paciente que trague varias bocaradas de bario para poder observar el acto de deglución del bario diluido mediante el fluoroscopio. Se pide al paciente hacer varias maniobras respiratorias para mostrar algunas lesiones patológicas. También se le puede administrar bario espeso. Este tipo permite mejorar los patrones mucosos y cualquier lesión dentro del esófago. El esofagograma de doble contraste es similar al contraste único. Para este examen debe utilizarse bario de alta densidad, pero que fluya libremente a la mezcla del bario. Se añade una sustancia productora de gas, en general anhídrido carbonicólico, que se puede administrar por vía oral inmediatamente después de la suspensión de bario. Finalmente se realizan las tomas de las imágenes. Medio de contraste utilizado. En este estudio se utiliza el bario o bario cristales de dióxido de carbono gaseoso para el caso del doble contraste. La vía de administración es vía oral y las proyecciones es frontal AP o PA, lateral oblicua derecha, eje izquierdo. Las estructuras anatómicas visualizadas es el esófago, el diafragma, el estómago, la unión gastroesofágica y la impresión aórtica. Vías digestivas altas. Preparación. Desde el día anterior no debe fumar ni masticar chicle hasta después de realizado el examen. El día del examen, venir en ayunas. Si el examen es en horas de la tarde, venir en ayuno 6 horas antes. No suspender los medicamentos que toma a diario. Si sufre de diabetes, no aplicarse la insulina antes del examen. Venir con un acompañante adulto. Preparación para pediátricos o niños es niños hasta 1 año de edad, lactantes, 2 horas de ayuno con 2 teteros, uno vacío y el otro con agua de canela. Y con acompañantes, tener precaución que si son mujeres de edad fértil no estén embarazadas. Niños de 1 año hasta 5 años, 4 horas de ayuno. Llevar un jugo de sabor elegido por el niño y un vaso pitillo con agua azucarada y canela. Patología, obstrucción intestinal. Trato y comunicación asertiva con los pacientes. Se debe realizar una pequeña presentación hacia el paciente, informar al paciente acerca de la prueba, retirarle la ropa y ponerle la bata, retirar objetos metálicos y explicarle el posicionamiento que se va a realizar en el equipo, preparar el medio de contraste a utilizar. Metodología para realizar el estudio. Ingerir un contraste varitado, obtener imágenes de tubo digestivo. Se introduce el tubo flexible por la boca con el objetivo que el tubo alcance el aparato digestivo superior. Se administra un spray analgésico en la zona de la boca para amenizar las molestias a la hora de realizar el estudio.
Se realizará las tomas de las imágenes necesarias para el diagnóstico. La prueba dura alrededor de 15 a 20 minutos. El medio de contraste utilizado es varitado y la vía de administración es vía oral. Proyecciones radiológicas, proyección posterior-anterior, proyección oblicuo anterior derecha e izquierda, y las estructuras anatómicas visualizadas es el esófago, el epiglotis, la tráquea y el esfínter esofágico inferior. Tránsito intestinal. Preparación. El paciente no debe haber tomado sólidos ni líquidos durante por lo menos 8 horas previas a este examen idealmente. El paciente debe haber seguido una dieta pobre en residuos durante 48 horas previas al tránsito. No debe fumar cigarrillos ni masticar chicles durante el periodo de la dieta absoluta. Antes de realizar el procedimiento se debe pedir al paciente que orine para que la vejiga distienda y no produzca desplazamiento del hilo. Patología: sangrado del tubo digestivo. El trato y la comunicación asertiva con el paciente. Se debe explicar al paciente cómo debe ser la prueba. Se hace una pequeña presentación al paciente, se le pide que por favor se retire la ropa y se ponga la bata, se retiran los objetos metálicos, se explica sobre el posicionamiento del paciente en el equipo y finalmente se prepara el medio de contraste. Metodología para realizar este estudio. Inicialmente se toma una radiografía de abdomen, el médico radiólogo hará beber líquido espeso, que en este caso es el bario. Se tomarán radiografías de abdomen en diferentes intervalos de tiempo con el fin de obtener imágenes del intestino delgado con todo el trayecto. La duración promedio es de 3 horas. Al final del examen, el médico radiólogo le dará laxante, muy importante que ingiera abundantes líquidos después del procedimiento. El medio de contraste utilizado es el sulfato de bario y vía de administración es vía oral. Proyecciones realizadas en este estudio son proyecciones antero-posterior y proyección posterior-anterior. Estructuras visualizadas es el ilion, el yenuno, el duodeno, el recto y el colon. Tránsito intestinal con marcadores. Preparación. No se requiere estar en ayunas y el paciente puede realizar su vida cotidiana normal. No se debe utilizar ninguna medida que estimule artificialmente la defecación. Es conveniente que el día previo al inicio de la toma de los marcadores, el paciente vacíe su intestino mediante la administración de un enema de limpieza para evitar o minimizar las molestias que pueda experimentar durante los días que dure la prueba. Ingerir los marcadores radiopacos y que acuda al centro de salud para realización de las radiografías a las horas que se programe su médico. Patología: estreñimiento crónico. Trato y comunicación asertiva. Se debe realizar una pequeña presentación al paciente, debe informar al paciente acerca del examen, cómo debe ser, cómo se va a realizar. Se le debe indicar que se debe retirar la ropa y se debe poner una bata. Debe retirarse los objetos metálicos, ubicar al paciente en el equipo y explicar el posicionamiento. Metodología para realizar el estudio. Suministrar una cápsula de 60 marcadores radiopacos. Tomar una radiografía de abdomen a las 24, 48 y 72 horas de su ingesta. Evaluar en cada una de ellas la evacuación de los marcadores radiopacos. Medio de contraste utilizado son marcadores radiopacos llamados cápsulas. Vía de administración es vía oral. Proyecciones: una proyección AP de abdomen. Estructuras anatómicas visualizadas: colon derecho, colon izquierdo, región rectosigmoidea, columna lumbar y cresta ilíaca. Colon con enema con bario. Se dará una dieta para lograr una limpieza total del intestino. La preparación incluye consumir bastante líquido. En algunos casos en los pacientes se les dará laxante o una limpieza con enema. Debe tener un ayuno mínimo de 8 horas el día del estudio. Debe recordar que la presencia de exceso de residuos fecales elimina toda la validez que pudiera tener la exploración, por lo que es la causa más frecuente de errores de diagnósticos en enema de mala preparación del intestino. El día previo al examen, evitar frutas, verduras, lácteos, tomar abundantes líquidos claros no gasificados. El almuerzo, evitar carnes condimentadas, consumir el laxante más 2 vasos de agua. Para la noche, que vuelva a ingerir otro vaso de laxante.
El día del estudio consuma gran cantidad de líquidos claros. La patología, colitis ulcerativa. Trato y comunicación asertiva con el paciente. Se debe realizar una pequeña presentación al paciente. Se le debe informar acerca de cómo va a ser el estudio a realizar. Se debe explicar que se debe retirar la ropa y se debe realizar la colocación de la bata. Se debe explicar que se deben retirar todos los objetos metálicos. Y finalmente preparar el medio de contraste a utilizar en el estudio. Metodología para realizar el estudio. Un tubo de enema bien ubicado se inserta en el interior del recto. El bario es inyectado a través de este tubo en dirección al colon y el recto. Un pequeño balón en la punta del tubo es inflado para mantener el bario en el interior. Se toman los rayos X. Luego de que son tomadas las radiografías, el tubo de enema es removido y se pide que vaya al baño a expulsar el bario. Medio de contraste utilizado, bario. Vías de administración, vía rectal. Proyecciones realizadas para este estudio es la proyección PA o AP, proyección oblicua anterior derecha e izquierda, proyección oblicua posterior derecha e izquierda, proyección lateral derecha e izquierda y proyección axial. Estructuras anatómicas visualizadas: colon ascendente, colon transverso, ciego, colon sigmoide, recto y colon descendente. Colon por enema con doble contraste. Para la preparación se requiere 3 días. Si es niño menor de 3 años no requiere preparación. Si es paciente tiene falla cardíaca, renal, desequilibrios de electrolíticos en fósforo o en calcio, obstrucción del colon, es menor de 12 años o está embarazado, tiene que consultar al médico tratante antes de realizar esta preparación. Primer día, debe tener dieta líquida, después consume líquido, gelatina, aromáticas, té, agua, no consumir derivados de los lácteos. Segundo día, debe seguir con una dieta líquida. A las 8 p.m. se debe tomar una mitad de un frasco de un laxante oral por 133 miligramos sugeridos mezclados con un jugo de naranja o limón, y a la media hora la otra mitad igualmente mezclada. En pacientes de 3 a 12 años se administra un cuarto de laxante en la primera dosis y en la mitad de la hora el cuarto restante. Colocar un enema rectal la noche anterior al laxante y uno en la mañana del día del examen. Tercer día, día del examen. Asistir totalmente en ayunas. Para pacientes hospitalizados o de urgencias, el personal de radiología informará al paciente o a su acompañante sobre la adquisición y el costo del medicamento y la bolsa con el sulfato de bario. Patología, enfermedad de Crohn. Trato y comunicación asertiva con el paciente. Se debe de informar al paciente sobre cómo va a ser la prueba. Se debe hacer una pequeña presentación al paciente. Se debe informar que se debe retirar la ropa y poner una bata. Se debe informar sobre retirar los objetos metálicos, sobre el posicionamiento que se va a hacer en el equipo con el paciente y preparación del medio de contraste. Metodología para realizar este estudio es retirar toda la ropa al paciente, realizar radiografía de abdomen simple de cúbito supino, preparar solución de medio de contraste para el estudio, colocar al paciente en posición de cúbito lateral izquierdo para colocación y fijación de sonda, se realiza el llenado total del colon, se rota al paciente a 360 grados con el fin de que el sulfato de bario se impregne en la mucosa. Se baja la bolsa y se abre la llave para vaciar totalmente el colon. Se insufla aire hasta expandirlo completamente. Se realizan las proyecciones que se requieren para el medio de contraste utilizado, bario, y con posterioridad se utilizará el aire. Vía de administración, vía rectal. Proyecciones. Para este estudio se realiza la proyección posterior anterior, antero-posterior, proyección oblicua anterior derecha e izquierda, proyección oblicua derecha e izquierda, proyección lateral derecha e izquierda y proyección AP. Estructuras anatómicas visualizadas: colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, colon ascendente, ciego y columna lumbar. Urografía. Preparación. Dieta blanda: pan, jugo, manzanas, verduras cocidas. Ayuno en adultos de 8 horas previo al estudio y en pediátrico de 4 a 6 horas. Limpieza intestinal: se debe utilizar laxantes o lavado intestinal. Estudio de química sanguínea de 7 elementos: ácido úrico o creatinina. Preguntar si ya se ha realizado el estudio, si
padece de hipertensión, diabetes y si firmó el acta de consentimiento informado. Se realiza una radiografía simple de abdomen antes de iniciar el estudio. Patología litiasis. Trato de comunicación asertiva con el paciente. Se debe realizar una pequeña presentación hacia el paciente, informar al paciente acerca de cómo va a ser la prueba, indicar que se debe retirar la ropa y poner una bata, retirar los objetos metálicos, explicar el posicionamiento del paciente en el equipo y preparar el medio de contraste a utilizar. Metodología para realizar el estudio. Se practica la venopunción y se administra el medio de contraste. La inyección debe ser dada 60 segundos al minuto de ser inyectado. Se toma la fase nefrografía, donde se aprecian los contornos renales. La tercera proyección se hace a los 50 minutos de haber inyectado, donde obtenemos todo el sistema pielocalicial bien marcado. La cuarta proyección se hace a los 15 minutos, donde visualizamos los uretres y la llegada del medio de contraste a la vejiga. La siguiente proyección se hace a los 30 minutos, se denomina de llenado y según los hallazgos pudiese ser la última. Medio de contraste utilizado, yodado hidrosoluble, y vía de administración es la vía intravenosa. Proyecciones realizadas es la proyección AP, proyección oblicua y proyección lateral. Estructuras anatómicas visualizadas: riñón, ureter derecho, vejiga, cálices, infundíbulos, columna lumbar y cresta ilíaca. Pilografía. Preparación: ayuno de 5 horas previas al examen, laxante para vaciar el colon, orinar minutos antes del examen para que la vejiga esté vacía, informar al técnico si está en estado de gestación, informar si es alérgica al material de contraste o a medicamentos. Patología: quistes renales. Trato y comunicación asertiva con el paciente. Se debe realizar una pequeña presentación hacia el paciente, informar al paciente acerca de la prueba que se va a realizar, se le debe indicar que se debe retirar la ropa y ponerse la bata, se le indica que se retire todos los objetos metálicos, se le explica sobre el posicionamiento que se realizará en el equipo con el paciente y se realiza la preparación del medio de contraste a utilizar. Metodología para realizar el estudio. Una pilografía intravenosa se lleva a cabo en la sala de radiología. Será necesario vaciar la vejiga inmediatamente antes que comience el procedimiento. El médico inyectará un medio de contraste tinte a base de yodo dentro de una vena del brazo. Se tomarán una serie de imágenes radiográficas en diferentes momentos para ver si forma como los riñones eliminan el tinte y la forma como se acumula en la orina. Se puede utilizar el dispositivo de compresión, un cinturón ancho que contenga 2 globos que puedan inflar para mantener el material de contraste en los riñones. Será necesario permanecer inmóvil durante el procedimiento, el cual puede tomar hasta 1 hora. Antes de tomar la imagen final se solicita orinar de nuevo para que también se vea vacía la vejiga. Después del procedimiento se puede reanudar la dieta normal. Los medicamentos se recomiendan beber mucho líquido para ayudar a eliminar todo el medio de contraste del cuerpo. Proyecciones realizadas: proyección AP, proyección oblicua y estructuras anatómicas visualizadas: ureter izquierdo, vejiga, cálices, infundíbulos y columna lumbar. Cistografía misional. Preparación: antes de preparar al paciente, revisar historia para conocer la causa y circunstancias que pueden considerar el estudio. Verificar identidad del paciente. Le explicamos lo que vamos a hacer, como lo importante que es su colaboración para conseguir resultados positivos, así como su acompañante. Enema de limpieza, si fuera preciso en mayores de 1 año. Tratamiento profiláctico previo a la exploración de antibióticos según la prescripción médica. Patología: reflujo vesicouretral. Trato y comunicación asertiva del paciente. Se debe realizar una pequeña presentación al paciente, informar al paciente acerca de la prueba, se le debe indicar que se retire la ropa y se ponga la bata, se indica que por favor se retire todos los objetos metálicos, se explica sobre el posicionamiento que se va a realizar en el equipo y se prepara el medio de contraste a utilizar. Metodología para realizar el estudio. Una vez colocado el niño en la mesa de rayos X y tras practicar una radiografía simple, se procede a la limpieza y desinfección meticulosa de los genitales externos con un antiséptico. En ocasiones se puede detectar malformaciones que han pasado desapercibidas al clínico, como puede ser un moderado hipo o epispadia y sobre todo sinesquias labiales en niñas.
Se produce al sondaje vesical con las máximas medidas de asepsia, material estéril, guantes y lubricantes estériles. Y de solo uso. La sonda utilizada es una sonda recta de alimentación, conexión de Luer de 6 frames hasta 12 meses o de 8 frames mayores de 12 meses. Medio de contraste utilizado: yodado hidrosoluble, vía de administración, vía vaginal y vía rectal. Proyecciones realizadas en este estudio: la proyección AP, proyección oblicua y proyección lateral. Las estructuras anatómicas visualizadas: la cresta ilíaca, la vejiga, el cuello del fémur, el ilion, el trocánter mayor y la sínfisis púbica. Uretrocistografía misional. Preparación. El paciente no precisa o no requiere ningún tipo de ayuno antes de pasar al paciente a revisar historia clínica para conocer la causa y circunstancias que puede considerar el estudio. Verificar identidad del paciente, se le explica lo que vamos a hacer, como lo importante que es la colaboración para conseguir los resultados positivos, así como sus acompañantes. Enema de limpieza si fuera preciso y mayores de 1 año, y no olvidar la radioprotección. Patología: infección urinaria recurrente. Trato y comunicación asertiva con el paciente. Se le debe realizar una pequeña presentación hacia el paciente e informar al paciente acerca de la prueba que se le va a realizar. Se le indica que por favor se retire la ropa y se ponga la bata. Se indica que por favor se retire los objetos metálicos. Se indica y se le explica sobre el posicionamiento que se va a realizar en el equipo y se prepara el medio de contraste a utilizar. Metodología para realizar el estudio. Lo primero, el paciente debe orinar, se posiciona en decúbito dorsal, se retrae el prepucio y se realiza una higiene genital con una solución antiséptica, se anestesia localmente el meato ureteral, se introduce un catéter a través de la uretra, a través de este catéter se aplica el medio de contraste y luego se realiza la toma de imágenes radiográficas en las vías urinarias. El procedimiento es habitual guiado a través de un monitor radioscopia. Medio de contraste utilizado: yodado hidrosoluble. Vía de administración es la vía ureteral. Las proyecciones radiológicas realizadas: la proyección AP de abdomen y la fase de Jenner, fase misional y fase postmisional del estudio. Estructuras anatómicas visualizadas: vejiga, uretra membranosa y orificio ureteral. Uretrocistografía retrodimensional. Preparación: no requiere ningún tipo de preparación. Las mujeres, si están en estado de embarazo, por favor informar. Si son alérgicas a algún tipo de medicamentos o medio de contraste, también deben informar. Patologías realizadas a realizar el estudio: las siringocele. Trato y comunicación asertiva con el paciente. Se debe realizar una pequeña presentación al paciente, informar al paciente acerca de la realización de la prueba. Se le debe indicar que se retire la ropa, se ponga la bata, que se retiren los objetos metálicos y se explicará el posicionamiento del paciente en el equipo. Posteriormente se preparará el medio de contraste. Metodología para realizar el estudio. Antes de comenzar el estudio debe orinar para vaciar la vejiga. Se debe desinfectar la zona e introducir una sonda urinaria lubricada, teniendo en cuenta que los hombres debe ser colocada en el extremo del pene y las mujeres en la vejiga. A través de esta zona se administra el medio de contraste. Esta irá llenando la vejiga hasta tener ganas de orinar. La duración de la exploración del estudio será aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Medio de contraste utilizado: yodado hidrosoluble y la vía de administración es la vía ureteral. Proyecciones: proyección anteroposterior, proyección oblicua posterior derecha e izquierda. Estructuras anatómicas visualizadas: la vejiga, el fémur, la uretra membranosa y orificio ureteral interno. Histerosalpingografía. Preparación: se realiza una prueba anamnesis, especialmente se le pregunta a la paciente la fecha del periodo menstrual y cuánto dura. No requiere preparación específica, solo la que el servicio recomiende. Instruir al paciente que miccione antes del procedimiento. Una vez obtenidos dichos datos, se realiza el cálculo para darle el turno a la paciente. Finalmente, el día de la menstruación dejamos 48 horas
por si existe algún goteo y se le da el turno hasta el día 10. No se puede realizar posterior a esta fecha porque puede haber un embarazo y con la manipulación provocaríamos un aborto. Patología adenomiosis. Trato y comunicación asertiva con el paciente. Se debe realizar una pequeña presentación hacia el paciente, informar al paciente acerca de cómo va a ser la prueba, retirarle por favor la ropa al paciente, indicarle que se ponga una bata, indicar que se debe retirar todos los objetos metálicos, indicar cómo va a ser el posicionamiento del paciente en el equipo y preparar el medio de contraste a utilizar. Metodología para realizar este estudio. Posición supina de litotomía, paciente cubierto por campos estériles y limpieza de periné. Mediante un procedimiento estéril, el médico coloca un espéculo en la vagina. Las paredes vaginales y el cervix se limpian con una solución antiséptica, localización del cervix e inserción del catéter para la histerosalpingografía. Inserta una cánula del balón en la canal cervical. Puede ser necesario un tenáculo para ayuda a la fijación del catéter. Una jeringa llena de medio de contraste se une al catéter. Utilizando fluoroscopia se inyecta el medio de contraste. Si las trompas uterinas están permeables, el medio de contraste fluirá desde el final de las trompas hacia la cavidad uterina. Medio de contraste utilizado: yodado hidrosoluble, puede ser iónico o no iónico. Vías de contraste: vía vaginal. Proyecciones realizadas: proyección antero-posterior, proyección lateral y proyección oblicuo-axial. Estructuras anatómicas visualizadas: trompa derecha, trompa izquierda, catéter con punta de balón, cresta ilíaca, cavidad uterina y columna sacroiliaca. Serografía. Preparación: ayuno de 4 a 6 horas. Se debe realizar un enjuague bucal con solución antiséptica antes del procedimiento. Informar si está en embarazo o es alérgica a algún medio de contraste. Patología: cialolitiasis. Trato de comunicación asertiva con el paciente. Se debe realizar una pequeña presentación al paciente. Se debe informar al paciente acerca de la prueba que se va a realizar. Se debe retirar la ropa y ponerse la bata. Se debe indicar que se deben retirar todos los objetos metálicos. Se explicará al paciente sobre el posicionamiento en el equipo y se preparará el medio de contraste a utilizar. Metodología para realizar el estudio. La prueba se realizará en una sala de radiología. Se le puede dar un medicamento para hacer que se relaje antes del procedimiento. Se le pedirá que se acueste boca arriba en la mesa de rayos X. Se tomará una radiografía antes de inyectar el material de contraste para comprobar si hay obstrucciones que puedan impedir que el material de contraste entre por el conducto. Un catéter o un tubo pequeño y flexible se insertará a través de la boca y en el conducto de la glándula salival. Un tinte especial llamado medio de contraste se inyecta entonces en el conducto. Esto permite que el conducto se vea en la radiografía. Los rayos X se tomarán desde varias posiciones. Se le puede dar jugo de limón para ayudar a producir saliva. Los rayos X se repetirán entonces para examinar el drenaje de la saliva en la boca. Medio de contraste utilizado: yodado hidrosoluble o liposoluble. Vía de administración: conducto parótico. Proyecciones realizadas: es proyección antero-posterior, proyección lateral y proyección oblicua. Estructuras anatómicas vistas: conducto de Shenton, glándula parótida y maxilar inferior. Dacrocistografía. Preparación: no requiere de una preparación previa, solo se solicita que la cara debe estar limpia, sin maquillaje, y se interroga si es alérgico al medio de contraste utilizado. Patología: estenosis. Trato y comunicación asertiva al paciente. Se debe realizar una pequeña presentación hacia el paciente, informar al paciente acerca de la prueba que se va a realizar. Se debe indicar que se retire la ropa y se ponga una bata. Se indica que por favor se retire todos los objetos metálicos. Se explica sobre el posicionamiento en el equipo y se prepara el medio de contraste a utilizar. Metodología para realizar el estudio. En primer lugar, se dilata con cuidado el punto lagrimal inferior. Una vez dilatado, se introduce una cánula lagrimal a través de del canalículo lagrimal inferior hasta la pared nasal ósea. Se retira después algunos milímetros y se inyecta el medio de contraste líquido. Cuando el sistema de vías lagrimales es permeable, el paciente percibe el líquido en la faringe. Si dicho sistema está
obliterado, entonces tiene lugar a una regurgitación, ya sea a través del canalículo lagrimal inferior o del superior, o también a través de ambos. En el caso del regurgitación, es aconsejable después de ocluir el canalículo inferior inyectar de nuevo a través del canalículo lagrimal superior con el fin de conseguir una represión adecuada de los canalículos lagrimales y del saco lagrimal. Las radiografías se toman inmediatamente después de la inyección del medio de contraste y a los 5 y 15 minutos siguientes. Medio de contraste utilizado: yodado y vía de administración: canalículo lagrimal. Proyecciones realizadas: proyección de Cadwell, proyección lateral. Estructuras anatómicas visualizadas: canalículo lagrimal, saco lagrimal, órbita y conducto lagrimal. Muchas gracias por la atención prestada.